Hola, muy buenas, ¿qué tal? En estos vídeos vamos a ver el tema 17 de función pública. Vamos a hablar del presupuesto, qué es, los principios que lo rigen, cómo se elabora todo el procedimiento de elaboración y aprobación en España y cómo es contemplado como un instrumento de planificación económica. Por lo que vamos a ver tres contenidos sencillitos. Como la ley 47/2003, que es la ley general presupuestaria. Es muy larga esta ley, por lo cual vamos a rescatar solo los artículos que nos interesen. Y después vamos a ver el artículo 135 de la Constitución española, que fue además reformado en el año 2011 y dio pie a la elaboración de la Ley Orgánica 2012. Un añito después se elabora ya su Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. De esta ley, deciros, de esta Ley Orgánica, que tiene 32 artículos, pero nos vamos a saltar bastantes de ellos y nos vamos a parar también en lo más interesante. Así que, sin más preámbulo, vamos a empezar con el primer contenido, que es la LGP. Bueno, como ya hemos comentado en otra ocasión, esta ley 47/2003 general presupuestaria viene cobrando cada vez más importancia en el examen oficial de nuestra oposición, por lo cual hemos ampliado un pelín más su contenido. No obstante, es una ley muy larga con muchísimos artículos y vamos a seguir profundizando en las partes más esenciales y en el nombre del título del tema que viene en el BOE. Así que no nos queremos salir mucho de ahí, ¿vale? Vamos a empezar con el objeto de esta Ley General Presupuestaria, que es la regulación del régimen presupuestario, el régimen económico-financiero, de contabilidad, de intervención y control financiero del sector público estatal. Bien, pues aquí vemos un concepto que a lo mejor es nuevo para nosotros: sector público estatal. Dice, ¿quién forma parte del sector público estatal? Pues por un lado la AGE, que ya la conocemos, y por otro lado el sector público institucional estatal. ¿Y quiénes son? Pues estos que dice aquí. Dice que son los organismos vinculados o dependientes de la AGE, clasificados en organismos autónomos, entidades públicas empresariales, agencias estatales. También van a formar parte del sector público institucional las autoridades administrativas independientes, las sociedades mercantiles estatales, los consorcios adscritos a la AGE, las fundaciones del sector público adscritas a la AGE, los fondos sin personalidad jurídica, las universidades públicas no transferidas, las entidades gestoras, servicios comunes, todo lo que tiene que ver con la seguridad social y cualquier organismo o entidad de derecho público vinculado o dependiente de la AGE. Aquí podríamos meter a nuestra conocida entidad estatal de derecho público, trabajo penitenciario y formación para el empleo, ¿verdad? Muy bien. Pues todo eso es sector público institucional. Y todo esto más la AGE forma el sector público estatal, ¿de acuerdo? Pues muy bien, vamos allá. Bien, en este apartado número 3 nos nombra alguna excepción que hay por ahí, que puede haber órganos que tengan una dotación diferenciada en los presupuestos, que carezcan de personalidad jurídica, no estén integrados en la AGE, pero formen parte del sector público estatal. En este caso, muy concreto, se va a regular el régimen económico-financiero por esta ley, ¿vale? Y en cuanto al régimen de contabilidad y control, pues va a quedar sometido a sus propias normas de creación, organización, funcionamiento, y no se le aplica esta ley, ¿vale? Así que diferenciamos aquí en este caso entre el régimen económico-financiero y el resto de elementos. Es una excepción que, bueno, no creo que pregunten por ella, pero ahí la tenemos. Y esta ley pues tampoco se aplica a las Cortes, porque tienen una propia autonomía presupuestaria, de acuerdo con la Constitución.
Luego aquí viene una división que se hace del sector público estatal, en un sector administrativo, otro empresarial y otro fundacional. Aquí tenéis en el punto 1 el administrativo, en el punto 2 el empresarial y en el punto 3 el estatal. Os lo podéis más o menos leer, pero bueno. En cuanto al administrativo, pues tenéis la AGE, las universidades públicas, esos órganos autónomos, un poco es el nombre, ¿no? En el sector público empresarial, pues las entidades públicas empresariales y las sociedades mercantiles estatales, conocidas con las siglas SME, y otros organismos que estén vinculados a la AGE, como los consorcios, los fondos sin personalidad jurídica, etcétera. Y en el sector público fundacional, pues las fundaciones del sector público, ¿vale? Que sepáis simplemente que existe esa división, porque por el propio nombre, pues la sacáis. Sería administrativo, empresarial y fundacional, ¿vale? AEF o FEA o como queráis, porque el orden aquí no nos va a importar. Bueno, aquí tenemos, ya nos vamos a los presupuestos generales del Estado que vienen en el título 2 de esta ley y nos nombras qué principios y reglas vamos a seguir. Va a regirse por principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, plurianualidad, transparencia, eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, responsabilidad y lealtad institucional. Estos principios vienen muy bien desarrollados en la Ley Orgánica 2/2012 que vamos a ver después. Muy bien. Ahora nos dice este segundo punto que las leyes, los reglamentos, los actos administrativos, los contratos, los convenios de colaboración y cualquier otra actuación, bien en fase de elaboración o bien en fase de aprobación, deben ser valorados en cuanto a sus repercusiones y efectos que puede tener, y se tiene que supeditar a la disponibilidad presupuestaria, es decir, al dinero que exista en ese momento y a los límites de los escenarios presupuestarios plurianuales. Vamos a ver luego que el presupuesto se elabora y se somete a su aprobación anualmente, pero se tiene que hacer en dentro de un contexto, digamos, a medio plazo. Bien, más principios. Nos dice que la gestión del sector público estatal pues va a estar sometido al régimen de presupuesto anual aprobado por las Cortes Generales. Ya vamos a ver luego todo el proceso, fase de elaboración, aprobación que lleva el presupuesto. Y va a estar, como hemos dicho antes, enmarcado dentro de un escenario plurianual. Los créditos presupuestarios solamente se van a poder destinar exclusivamente a la finalidad específica por la que se autorizaron. También pueden sufrir modificaciones, pero tiene que ser una modificación de las contempladas en esta ley. ¿Vale? Pero en principio solamente se dedican a la finalidad por la que fueron autorizados. Esta frasecita es muy importante, pero a lo mejor todavía si estáis viendo el tema por primera vez no lo vais a entender. El carácter limitativo y vinculante de dichos créditos será el correspondiente al nivel de especificación. Luego veremos los niveles de especificación. ¿Vale? Así que esto lo dejamos aquí marcado como un pendiente para luego volver. Pero es importante esa frase. Este punto 3 nos dice, en resumen, que cada uno se va a pagar lo suyo. Los recursos del Estado, organismos y tal, pues van a dedicarse a satisfacer el conjunto de sus respectivas obligaciones. Muy bien. Pero a mí lo que me interesa es esta frasecita de aquí, porque quiero que conozcáis lo que es la afectación. ¿Vale? Dice, salvo que por ley se establezca su afectación a fines determinados. Esto es cuando, por ejemplo, la recaudación de un impuesto, tenemos ahora la nueva tasa de basura que han implementado en base a una directiva de la Unión Europea en todos los ayuntamientos. Pues imaginemos que en esas leyes dice que lo recaudado por la tasa de basura se va a destinar
pues no sé, a limpiar las playas o a colaboración con el medio ambiente de alguna manera. Pues ya ahí se está estableciendo esa afectación. Es como decir, lo que voy a recaudar lo voy a destinar a X. ¿Vale? Pues esa afectación siempre tiene que establecerse mediante una ley. No vale cualquier otra disposición normativa. Y eso es lo importante que quiero que sepáis de este punto 3, el concepto de afectación. Vale, nos vamos al punto 4. Dice, los derechos liquidados, ¿vale? Esos ingresos, obligaciones reconocidas, los gastos, se van a aplicar por su importe íntegro. También es importante. Dice, sin que pueda atenderse obligaciones mediante minoración de derechos a liquidar o ya ingresados, salvo que por ley se autorice. Bueno, pues esto quiere decir que si yendo al ejemplo anterior, si por la tasa de basura el ayuntamiento va a recaudar 1 millón de euros, pero la recaudación lleva unos costes de gestión y tal, porque lo hemos, no sé, subcontratado a una empresa externa, por ejemplo, que nos va a cobrar 20.000 euros en ese año, pues ya no vamos a cobrar 1 millón de euros, no vamos a recaudar ese millón, vamos a recaudar 980.000. Pero da igual, tenemos que fijarlo en el presupuesto por su importe íntegro, por 1 millón. Y luego habría una partida independiente de una obligación reconocida, de un gasto de unos 20.000 euros, ¿de acuerdo? Pero el derecho, que es la recaudación, lo fijamos por su importe íntegro. Y también lo mismo que antes, salvo que por ley se autorice de modo expreso. Y mirad, este lo podemos tachar, este también, pero este lo podemos llevar aquí arriba. Dice que se entiende por el importe íntegro lo que quede después de aplicar exenciones y bonificaciones que procedan. Por ejemplo, cuando la entidad estatal de Derecho Público y Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo contrata a trabajadores, lleva un 65% de bonificación en cuanto a las cotizaciones sociales de los trabajadores. Pues ya ahí, en ese importe íntegro, sí que habría que aplicar esa bonificación, ¿vale? Excepciones y bonificaciones sí, pero otras cosas aparte, como hemos dicho, pues no. Y nada, el presupuesto y las modificaciones que pueda haber van a tener información suficiente y adecuada para permitir la verificación del cumplimiento de los principios y reglas que los rigen y de los objetivos que se proponga alcanzar. Bueno, pues una información suficiente para verificar el cumplimiento. Aquí en este articulito vamos a ver, bueno, pues los escenarios plurianuales y el objetivo de estabilidad. ¿Qué es importante de aquí? Pues que ese escenario plurianual del que estamos hablando abarca los 3 ejercicios siguientes. ¿Vale? Siempre se va a hacer, los presupuestos se van a elaborar, se van a intentar aprobar. Digo intentar aprobar porque llevamos creo que 3 años sin presupuestos en España. Se van prorrogando, ya veremos también cómo se prorroga. Y bueno, vamos a ponernos en la situación ideal, que se presentan todos los años, se aprueban y tal. Pues aunque se haga anualmente, como hemos dicho, tienen que estar también enmarcados en ese escenario plurianual y abarca los 3 ejercicios siguientes. Estos escenarios pues se van a ajustar al objetivo de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que es el nombre de la LO 2012 que vamos a ver luego. Importante de aquí, bueno, aparte de los 3 ejercicios que hemos dicho en el punto 1, pues dice que estos escenarios plurianuales son confeccionados por el ministro de Hacienda. Da cuenta de ello al Consejo de Ministros con anterioridad a la aprobación no de la ley sino del proyecto de ley de presupuestos generales del Estado. Así que antes de que el Consejo de Ministros apruebe ese proyecto de ley de presupuestos, el ministro de Hacienda tiene que dar cuenta del escenario presupuestario plurianual.
va a estar integrados por un escenario de ingresos y un escenario de gastos. En cuanto al escenario de ingresos, se va a tener en cuenta pues la tendencia de la economía y las coyunturales, las puntuales que puedan estimarse, y los derivados de cambios previstos en la normativa que los regula. Y en el escenario de gastos, pues se va a asignar los recursos disponibles de conformidad con las prioridades establecidas para la realización de las distintas políticas de gasto, teniendo en cuenta en todo caso las obligaciones derivadas de la actividad del sector público que tengan vencimiento en ese periodo y los compromisos adquiridos. Bien, pues ahora si nos acotamos a la actividad concreta de un solo ministerio, vamos a ver que los ministerios también van a establecer su propio programa plurianual. Y cada ministerio lo va a remitir anualmente al ministro de Hacienda. Y este es el que va a elaborar el escenario presupuestario plurianual, que luego, como ya hemos visto, pues lo pasará al Consejo de Ministros para la aprobación del proyecto del presupuesto, de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Bueno, y otra cosa importante también viene en este punto 3, donde nos dice que el programa plurianual de cada ministerio contendrá los programas y se aprobará por el ministro, ¿vale? El ministro es quien lo aprueba. Pero lo que nos pueden preguntar y nos suelen preguntar es a quién corresponde elaborar el programa plurianual de la Seguridad Social. La Seguridad Social es una entidad de gran peso en la economía y se contempla como un órgano aparte, pero como depende de un ministerio también, pues lo va a elaborar concretamente ese ministro. Pero esto ya está antiguo, porque no es así, sino que es Ministerio de Seguridad Social y Migraciones. Así es como se llama ahora mismo el Ministerio de Seguridad Social. Antes solo existía el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, donde estaba incluida la Seguridad Social, pero bueno, cuando salió el gobierno que tenemos actualmente a finales de 2025, cuando se está grabando este vídeo, pues cuando llegó al acuerdo con Sumar, lo que hizo fue partir el ministerio en dos y separó por un lado el Ministerio de Seguridad Social y Migraciones, que se lo quedó un ministro del Partido Socialista, y crearon el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que es el que lleva ahora mismo la vicepresidenta de Sumar, Yolanda Díaz, ¿vale? Por poner un poquito un contexto a todo esto. Bueno, pues a ese ministro de Seguridad Social es a quien le compete aprobar el programa plurianual, que luego todos esos programas plurianuales, como digo, se van a mandar al ministro de Hacienda para que elabore los escenarios presupuestarios plurianuales. Es como una refundición de todos los de cada ministerio. Bueno, ¿y cada ministro lo hace a su manera, como le va dando la gana y cuando le va dando la gana? No. Dice aquí el procedimiento de elaboración y cómo se va a estructurar y todo eso se va a establecer por una orden ministerial de Hacienda. Va a determinar el plazo y la forma de remisión al Ministerio de Hacienda, ¿vale? Esta también pues es importante. ¿Y qué va a contener estos programas de cada ministerio? Bueno, pues más o menos lo intuimos, ¿no? Los objetivos plurianuales, de forma objetiva, clara, mesurable. Mensurable es que se puede medir, que se puede evaluar. Vamos a ver que se van a estructurar en programas, grupos de programas. Todos estos conceptos los veremos luego más abajo, ¿vale? Más adelante.
Bueno, ¿y cómo va a hacer cada ministerio? ¿Lo va a hacer como quiera, cuando quiera, sin ningún formato ni instrucción? No. Dice aquí que el procedimiento de elaboración y la estructura de estos programas se van a establecer por orden ministerial del ministro de Hacienda, donde se va a determinar el plazo y la forma en que se va a remitir a ese Ministerio de Hacienda para que luego elabore ese escenario plurianual conjunto. Y luego, pues, estos programas de cada ministerio van a tener este contenido que nos viene diciendo aquí en el apartado número 6. Objetivos expresados de forma objetiva, clara, mensurable, alcanzar en el periodo, es decir, medible y evaluable, estructurado por programas y grupos de programas. Estos conceptos los veremos más adelante, no os preocupéis ahora. La actividad a realizar para conseguir los objetivos, los medios económicos, medios materiales, medios personales necesarios, con especificación de los créditos. Ya veremos luego también los créditos presupuestarios, cómo se configuran. Inversiones reales e inversiones financieras. Indicadores de ejecución asociados a cada uno de los objetivos que permitan medir, hacer un seguimiento y una evaluación de eficacia, eficiencia, economía y calidad. Bueno, pues seguimos. También existen los programas plurianuales, ya no solo de un ministerio, sino de un centro gestor, de algún órgano, alguna entidad dependiente de algún ministerio. Pues se van a integrar en el programa del ministerio. Se van a elaborar por los titulares de los referidos centros y su contenido se ajustará al establecido para dicho programa. Es decir, que lo elaboran los titulares de estos centros gestores y se integran dentro del programa plurianual de cada ministerio. También van a existir unas instrucciones, un procedimiento de elaboración y estructura para los centros gestores que también se va a establecer por orden del ministro de Hacienda. Muy importante, esta pregunta la he visto muchísimo en los tipo test. Es la definición de los PGE, de los presupuestos generales del Estado. Dice que constituyen una expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos y obligaciones a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los órganos y entidades que forman parte del sector público estatal. ¿Vale? Esta frase leerla 3 veces porque la preguntan muchísimo. Bien, pues nada, nos dice también que los presupuestos están integrados por los presupuestos de los órganos del artículo 2.3 de esta ley, del sector público estatal, bla 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 bla. Y también por los presupuestos estimativos de las entidades de los sectores empresarial, fundacional, consorcio, universidades no transferidas, fondos sin personalidad jurídica y los restantes entidades del sector público administrativo no incluidas en la letra anterior. Aquí, en este apartado, meteríamos a la entidad estatal de Derecho Público, Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, porque cuenta con un presupuesto estimativo. Es decir, que de antemano el año anterior, cuando se está elaborando los presupuestos, no tiene una idea estimada de lo que puede ingresar y gastar, pero no lo sabe a ciencia cierta de antemano. Bien, pues como veis, hay todo lo que tenga que ver con órganos que pueden no tener esa ciencia cierta del dinero que va a necesitar gastar, ingresar, etcétera, pues van a ser presupuestos estimativos. ¿Qué van a determinar los presupuestos? Pues las obligaciones máximas que puedan reconocer los órganos del apartado A anterior, es decir, de los órganos del 2.3, ¿vale? Los derechos también a reconocer por esos del 2.3. Las operaciones no financieras y financieras a realizar por las entidades del párrafo B, de esas fundaciones, sociedades mercantiles, etc. Los objetivos a alcanzar
en el ejercicio por cada uno de los gestores responsables y la estimación de los beneficios fiscales que afecten a tributos del Estado. Este apartado 1 es bastante importante y es que nos dice que el ejercicio va a coincidir con el año natural y hay que imputar lo siguiente: derechos económicos, es decir, ingresos que se liquiden durante el ejercicio, cualquiera que sea el periodo del que deriven. Por ejemplo, te sale a pagar en la renta. La renta del 2025 haremos la declaración en el año 2026. Y en el 2026 pagaremos si nos toca pagar. ¿Qué pasa? Es un derecho que se va a liquidar durante el ejercicio, pero durante el ejercicio 2026. Pero derivan del año 2025. Entonces, la renta del 2025 que se presenta en el año 2026 tendrá que ir en los presupuestos del año 2026, porque son derechos económicos, ingresos, que se van a liquidar en el 2026. ¿Vale? Porque los presupuestos también se elaboran en el año 2025 para el año 2026. Perfecto. Y ahora las obligaciones económicas, esos pagos que tiene que hacer la administración, por ejemplo, ¿no? Pues dice que van a incluirse las obligaciones reconocidas hasta el fin de diciembre, es decir, hasta el 31 de diciembre del año correspondiente. Así que ojo a la diferencia: los derechos económicos, esos ingresos, los que se liquiden durante el ejercicio, independientemente del periodo del que deriven, ¿vale? Como dice ahí. Y las obligaciones, esas deudas, hasta el 31 de diciembre. Y ojo también pues a esta excepción que nos dice que se van a aplicar, no obstante lo anterior, se aplicarán a los créditos del presupuesto vigente en el momento de la expedición de las órdenes de pago, las obligaciones que vengan de liquidación de atrasos del personal funcionario o personal laboral o del personal que reciba retribuciones con cargo a los presupuestos, así como las que tengan su origen en resoluciones judiciales. Así que esta excepción doble nos dice que se van a aplicar a los créditos del presupuesto vigente en el momento de la expedición de las órdenes de pago. Así que si esto se paga en el 2026, pues irá en el presupuesto de 2026. Cuando sean liquidaciones de atraso a favor del personal y que tengan su origen en una resolución judicial. Por ejemplo, que se despida a un personal laboral que haya llegado a juicio y hayan declarado el despido improcedente. Pues hay que indemnizar esa obligación económica a cargo de los créditos del presupuesto vigente en el momento que se realice el pago. Bueno, este 3 y 4 me lo saltaría. Y el quinto, bueno, pues nos dice que los créditos iniciales consignados en los presupuestos, cuando se vayan a atender obligaciones de ejercicios anteriores, solo podrán modificarse mediante un procedimiento que está contemplado en el 55, 56 y 57 de esta ley. ¿Vale? O sea, que sepáis que se puede, pero siguiendo un procedimiento regido en esos artículos. El artículo 35 nos hace unas definiciones importantes: los créditos presupuestarios y los programas presupuestarios. Los créditos son cada una de las asignaciones individualizadas de gasto que figuran en los presupuestos de los órganos y entidades, puestas a disposición de los centros gestores para la cobertura de las necesidades para las que hayan sido aprobados. Su especificación, que luego veremos cómo se especifica,
viene de acuerdo con una agrupación orgánica por programas y económica. Esa es una pregunta muy típica de examen, pero ya está bastante trillada y no creo que la pongan más, aunque hace creo que 3 años la pusieron en un tipo test, pero concretamente preguntaron por el presupuesto de ingresos. Estamos hablando ahora mismo de presupuesto de gastos. En el presupuesto de gastos tenemos una triple clasificación, que es la orgánica, por programa y económica. Y en el presupuesto de ingresos tenemos solo dos, que serían la orgánica y la económica. Digamos que no tenemos la de por programas. ¿De acuerdo? Pues preguntaron concretamente por esto. Pues esos son los créditos presupuestarios. Asignaciones individualizadas que se ponen a disposición de los centros gestores para cubrir las necesidades para las que han sido aprobados y se especifican por una agrupación orgánica por programas y económica. Ya está. Y los programas presupuestarios son de carácter plurianual, bajo la responsabilidad del titular del centro gestor del gasto. Consisten en el conjunto de gastos que se considera necesario realizar en el desarrollo de actividades orientadas a la consecución de determinados objetivos preestablecidos, que pueden tener por finalidad pues producir bienes, producir servicios, cumplir obligaciones específicas o realizar actividades encomendadas a los centros gestores de gasto. Otra afirmación importante pues sería la de que constituye un programa de gasto del presupuesto anual el conjunto de créditos que para el logro de los objetivos anuales se ponen a disposición del centro gestor o del gestor responsable de su ejecución. Y los mismos constituyen la concreción anual de los programas presupuestarios de carácter plurianual. Bueno, en cuanto al grado de cumplimiento, ¿cómo se comprueba? Pues cuando es algo mensurable, es decir, medible, evaluable e identificable, pues se hace en función de eso. Pero cuando los resultados no sean mensurables, pues la efectividad del programa se va a hacer mediante indicadores que permitan su medición indirecta. ¿Vale? De una manera o de otra, lo tenemos que poder medir, evaluar y comprobar el grado de cumplimiento que ha existido. Pues nada, vamos a elaborar un presupuesto, ¿no? Ya hemos visto que se arranca todo con esta orden del ministro de Hacienda, donde nos establece las normas de elaboración para cada ministerio y organismo. Primera norma: las directrices para la distribución del gasto, los criterios para la elaboración y sus límites cuantitativos, con prioridades y limitaciones, se van a determinar por el ministro de Hacienda. Con este fin se va a constituir esta comisión, una comisión de política de gasto, ¿vale? Importante. Se va a componer por quien diga también el ministro de Hacienda a través de una orden ministerial. Y obviamente pues la comisión va a respetar esos criterios, límites y objetivos ordenados por el ministro de Hacienda. Los ministerios y los demás órganos del Estado, como por ejemplo la Seguridad Social, que manda su propio presupuesto aparte a través del ministro de Seguridad Social y Migraciones, remitirán al Ministerio de Hacienda sus propuestas ajustadas a los límites que las directrices hayan establecido, ¿vale? Remiten las propuestas los ministros al ministro de Hacienda. Y ojo que también, del mismo modo, aquí nos habla del presupuesto de ingresos. Dice que los distintos ministerios remitirán al de Hacienda también las propuestas del presupuesto de ingresos y gastos de cada uno de los organismos
y entidades que tengan adscritos, ¿vale? Ingresos y gastos. Bueno, concretamente el Ministerio de Sanidad, quitamos consumo porque ya consumo está en otro ministerio aparte también, enviará las propuestas de presupuesto de ingreso y gasto del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria al Ministerio de Hacienda, que formará el anteproyecto definitivo y lo remitirá al Ministerio de Seguridad Social, donde lo incluirá al presupuesto también de la Seguridad Social. ¿Vale? Todo lo que viene tiene que ver con el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. El Ministerio de Sanidad se lo tiene que mandar al de Seguridad Social para que lo incluya en el presupuesto de Seguridad Social. Del mismo modo que el del Ministerio de Sanidad hace eso, la ministra de Trabajo que tenemos y Economía Social enviará las propuestas de ingreso y gasto del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales. ¿Qué ocurre? Que el Instituto de Migraciones no depende ya de Trabajo, depende de Seguridad Social también, porque se llama Ministerio de Seguridad Social y Migraciones. Así que bueno, hay que corregir mucho aquí. Yo creo que no van a preguntar por esto, porque ya ha sufrido muchos cambios, pero que sepáis que va un poco aparte, ¿vale? Todo lo que va de estos órganos, pues el ministro correspondiente a ese órgano lo manda al competente. En este caso, el de Seguridad Social, todo lo que tiene que ver con el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, al Ministerio de Hacienda, ¿vale? Donde va a formar ya el anteproyecto definitivo y lo remite al ministro de Trabajo, que ya no es Trabajo, que es Seguridad Social. Es que esto al final, con tanto cambio de nombre, es bastante lioso. Bueno, estos puntos, si queréis saltarlo un poco, porque es que han cambiado todos los ministerios de nombre, se han separado uno en dos, va a ser más lioso explicarlo que todavía comprenderlo. Así que quedaros con que, bueno, pues que el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, todo lo que tiene que ver con sanidad, todo lo que tiene que ver con el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, va el ministro competente de esos institutos a remitir sus presupuestos al Ministerio de Seguridad Social para que se elabore el presupuesto de la Seguridad Social. Son partidas muy grandes que deben ser tenidas en cuenta y poco más, ¿vale? Pero ya está, no quiero profundizar aquí más porque todos los ministerios que figuran aquí han cambiado de nombre o se han dividido en dos. Y después de todo ese paso, nos dice aquí que los ministros de Trabajo y Asuntos Sociales, y es que antes Seguridad Social estaba metida en este ministerio, y ya hemos dicho que Trabajo y Economía Social va por un lado, y Seguridad Social y Migraciones va por otro. Pues entendemos que el Ministerio de Seguridad Social y Migraciones y el Ministerio de Hacienda elevan el anteproyecto del presupuesto de la Seguridad Social al Gobierno y el Gobierno lo aprueba, ¿vale? Solo el de la Seguridad Social. Bueno, la norma número 3 nos dice que las propuestas de presupuesto de gasto se van a acompañar para cada programa con una memoria de objetivos anuales fijados conforme al programa plurianual, dentro de los límites que pone ahí, ¿no? Límites que resulten alcanzables con las dotaciones previstas. Y por último, la cuarta nos dice que por una orden, otra vez del Ministerio de Seguridad Social y Migraciones, se establecerán las especificaciones propias del procedimiento de elaboración de los presupuestos de la Seguridad Social. Así que esto es una excepción importante porque, bueno, ya habéis visto que todos los criterios, normas y especificaciones se hacen por orden del ministro de Hacienda, pero en este caso, cuando se va a elaborar el presupuesto
de la Seguridad Social se hace por Orden Ministerial de Seguridad Social y Migraciones, que es de quien depende actualmente la Seguridad Social. Es una excepción dentro de la elaboración del presupuesto de gastos. Y bueno, muy importante también, que ya sabéis, tenemos todos esos presupuestos de gastos de todos los ministerios, ¿no? Cuando se termina, se realizan, más el de la Seguridad Social, se elevan al Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Perfecto. Pues luego tenemos el presupuesto de ingresos de la AGE. El presupuesto de ingresos de la AGE, que es el más gordo, pues va a ser elaborado por el propio ministro de Hacienda directamente. ¿Vale? Esto también lo preguntan bastante. ¿Qué más cositas y más normas? Pues que todas las propuestas y documentación necesaria para elaborar los presupuestos se van a formular y tramitar por medios informáticos. Los va a establecer el ministro de Hacienda y fijará los plazos. Y también, como ya hemos adelantado antes, el ministro de Hacienda es el encargado de elevar el acuerdo al gobierno. Y ya tenemos aquí el anteproyecto de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Vamos ahora con la remisión a las Cortes. Pues ya tenemos, una vez aprobado por el Gobierno, el anteproyecto se convierte en proyecto. Concretamente se aprueba en el Consejo de Ministros ese anteproyecto. Bien, pues cuando se remite a las Cortes ya pasa a ser un proyecto, como digo, y está integrado por el articulado, anexos, estados de ingresos, estados de gastos, nivel de especificación de los créditos, que esto ya lo vamos a ver luego. Vienen los artículos 40 y 41, así que ya mismo. Se remite a las Cortes antes del 1 de octubre del año anterior, fecha importante. El proyecto de ley se acompañará de la siguiente documentación complementaria. Va a tener unas memorias descriptivas de los programas de gastos, sus objetivos anuales, un informe de impacto de género, importante, otro de impacto en la infancia, adolescencia y familia, un informe de alineamiento con la Agenda 2030, un anexo de desarrollo económico de los créditos, separado o clasificado, mejor dicho, por centros gestores, un anexo de carácter plurianual de los proyectos de inversión pública que incluirá la clasificación territorial, la liquidación de los presupuestos del año anterior y un avance de la del ejercicio en curso. Las cuentas y balances de la Seguridad Social del año anterior, los estados consolidados de los presupuestos, un informe económico y financiero y una memoria de los beneficios fiscales. Todo eso va a incluir el proyecto cuando se remite a las Cortes. Bien, vamos a ver la prórroga de los presupuestos. Es la situación en la que nos venimos encontrando los últimos años, que no se aprueban y se prorrogan los anteriores. Nos dice aquí que si la ley de presupuestos no se aprueba antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, es decir, antes del 1 de enero, se consideran automáticamente prorrogados los presupuestos iniciales del ejercicio anterior. ¿Hasta cuándo? Hasta que se aprueben y publiquen los nuevos presupuestos en el BOE. Eso sí, obviamente la prórroga no va a afectar a los créditos que se destinaron a actuaciones o programas que ya hayan terminado en ese ejercicio. ¿Vale? O sea, si ya, no sé, me lo invento, era para una obra de un edificio público y ya ha finalizado, pues esa partida de gasto ya no tiene sentido prorrogarla porque ha finalizado el proyecto ese. ¿Vale? También es importante que toda la estructura orgánica se va a adaptar para el presupuesto prorrogado.
pero no se va a alterar la cuantía total. La estructura orgánica, digamos, es a qué órgano va destinado esa partida presupuestaria. ¿Vale? Ahora vamos a ver en el artículo 40 cómo se divide esa estructura orgánica. Y de la manera en que se va a ajustar ese presupuesto prorrogado o se va a adaptar, pues lo va a hacer, va a establecer esos criterios el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Hacienda. ¿Vale? Pues nada, vamos a saltarnos el 39 y nos vamos a ir directamente al 40. El artículo 40 ya nos habla de esa estructura en el presupuesto de gastos. Estamos en el de gastos porque es diferente en el de ingresos. Ligeramente diferente. Tenemos la clasificación orgánica que acabamos de mencionar, la de por programas y la económica. En la orgánica es donde vamos a agrupar esas partidas presupuestarias por secciones y servicios. En la de por programas vamos a separarlo en 4 niveles, que sería área de gasto, política de gasto, grupo de programas y el programa en sí. ¿Vale? Ahora veremos un ejemplo de todo. Y la clasificación económica dice aquí que se va a agrupar por capítulos. Vamos a tener capítulo, después vamos a poder seguir especificando por artículo, incluso por concepto y subconcepto. El subconcepto no es obligatorio, no todos tienen subconcepto. Y bueno, ahí veis, no os preocupéis ahora por apuntar eso, que vamos a poner ahora una fotito con un ejemplo concreto. Aquí tenéis un ejemplo concreto de un crédito presupuestario que sería el 16.05. Esta es la clasificación orgánica, 133A la de por programas y 482 la económica. Como veis aquí, pues el primer numerito, el 16, es la sección, corresponde al Ministerio del Interior. Y luego, si le añadimos dentro del Ministerio del Interior, nos vamos al servicio 05, pues sería la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. No vale decir que el servicio es el 05, porque hay muchos servicios 05 dentro de cada sección diferente, por lo cual tenemos que nombrarlo siempre arrastrando la nomenclatura anterior. Tenemos que nombrar siempre, si queremos hacer referencia al servicio, con la sección por delante. ¿Vale? Las secciones sí que no se repiten, pero el servicio tiene que ir junto con la sección para poder identificarlo. Así que el servicio 1605 corresponde a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Luego tenemos la clasificación por programas. Dentro del área de gasto 1 vamos a elegir la política de gasto 3. Ya tenemos la política de gasto 13, porque tenemos que ir arrastrando la nomenclatura anterior. Si nos vamos al grupo de programa 3, pues nos vamos al grupo de programa 133, dentro de esta política de gasto. Y si le añadimos el programa A, pues sería la 133A, ¿vale? Esa partida presupuestaria o crédito presupuestario completo. Así que si hablamos de programa, esto estaría mal, ¿vale? Esto aquí tendría que poner 133A. Porque tenemos que ir arrastrando toda la nomenclatura anterior. Porque habrá otra política de gasto 13 en el área de gasto 2. Entonces ya sería la política de gasto 23, ¿vale? Esa sería la idea. Así tenéis que aprenderlo. Y lo mismo pasa
con la clasificación económica. Tenemos el capítulo 4. Dentro del capítulo 4, si cogemos el artículo respectivo al 8, pues sería el artículo 48. El concepto 482, porque estamos cogiendo el 2 dentro del concepto del artículo 48. En fin, que siempre vamos arrastrando lo anterior. Y respecto a los capítulos, es la parte más importante de aquí. Todo esto hay que conocerlo, ¿eh? Pero tenemos que conocer todos los capítulos que tenemos del 1 al 9, que los voy a poner a continuación en otra tablita. Pero bueno, terminando con esto, que sepáis que esta es la estructura, este es el programa, este es el concepto y bueno, pues ya de aquí intentad sacar vosotros mismos cualquier pregunta. Pues dentro de este crédito presupuestario, ¿dentro de qué artículo estamos? Artículo tiene 2 cifras, pues estamos dentro del artículo 48. ¿Vale? ¿En qué servicio estamos? No me digáis 05, me tenéis que decir 1605. ¿Vale? ¿En qué sección? En la 16. ¿En qué política de gasto? En la 13. Tenéis que contestar de esa misma manera a cualquiera de esas preguntas. Y por último, para terminar con este ejemplo de crédito presupuestario, referencia a la letra. La letra, si es de la A a la L, significa que es un programa finalista. Y si es de la M a la Z, es un programa instrumental. ¿Vale? Esto es muy fácil aprenderlo porque le ponéis la palabra fin y es final de la A a la L, programa finalista. El resto, instrumental. ¿Vale? Esos dos conceptos de programas tenéis también que conocerlos. Bien, pues quito esto y os voy a poner directamente la lista de capítulos que tenemos en la clasificación económica. Hablamos del presupuesto de gastos todavía, ¿eh? Bien, esto es la división que hacemos de los capítulos que hemos dicho, ¿no? Vamos a dividir en operaciones no financieras y financieras. Primera clasificación. Dentro de las no financieras nos vamos a encontrar con las operaciones corrientes y las operaciones de capital. ¿Vale? COCA. El 1 es los gastos relativos al personal. El 2, gastos corrientes en bienes y servicios. El 3, vamos a meter gastos financieros. Y en el 4, transferencias corrientes. Corrientes porque estamos dentro de operaciones corrientes, ¿vale? Y en el 6, en el 5 tenemos el fondo de contingencia y otros imprevistos. Este va un poco aparte, como veis está ahí en verde, porque no tiene nada que ver y ya hablaremos de él. En la segunda división son las operaciones de capital, donde tenemos el capítulo 6, que son inversiones reales, y el 7, transferencias de capital. Estamos dentro de operaciones de capital, pues transferencias de capital. ¿Vale? Esto hay que sabérselo. Es más, ya profundizaremos un poco dentro del capítulo 1, que es lo que hay, dentro del 2, dentro del 3, ¿vale? Por ejemplo, que nos pregunten, la Administración General del Estado ha adquirido un inmueble en la calle tal de la ciudad tal. Pues eso, ¿a qué capítulo imputamos el gasto? Pues al capítulo 6, ¿vale? Es una inversión real. Ya, como digo, lo profundizaremos un poco más. Y dentro de las operaciones sí financieras tenemos el capítulo 8 y 9, que son activos y pasivos financieros. Además, la coletilla de financiero te da la pista para el nombre de las operaciones, porque estas son no financieras. Las de arriba y financieras las de abajo. ¿Vale? Esto ya lo tenemos adelantado y ya profundizaremos en cada uno de los capítulos un poquito.
De momento vamos a seguir. Bueno, aquí tenéis lo que hemos estado explicando. En capital tenemos las inversiones reales, las transferencias de capital, bla, bla, bla. El fondo de contingencia vamos a hablar en el artículo 50 de él. Ya queda poco. Los créditos para operaciones financieras se van a distinguir activos y pasivos financieros. Y los capítulos, como hemos dicho, pues se desglosan en artículos, conceptos y subconceptos. Bueno, se entiende mejor con el ejemplo y como ya lo hemos visto. Y ahora vamos a ver en este artículo 41 el presupuesto, digamos, de los estados de ingresos, que es diferente. Ya avanzamos al principio de que solamente íbamos a tener una clasificación orgánica y una económica. No va a haber clasificación por programas. Y bueno, en vez de leer esto, vamos a fijar aquí también una tablita. Mirad, aquí la tenéis. Es muy parecida a la de los gastos. Distingue entre operaciones no financieras y operaciones financieras. También tenemos operaciones corrientes y operaciones de capital. Sin embargo, como veis, el capítulo 5 está dentro, en este caso, de operaciones corrientes. No viene aparte. Y nombres, pues, diferentes, porque estamos hablando de ingresos. En el capítulo 1, los impuestos directos. En el capítulo 2, los impuestos indirectos. Capítulo 3, tasa, precios públicos y otros ingresos. Por ejemplo, cuando pagamos la tasa para el derecho a hacer el examen de nuestra oposición, pues ese ingreso va a ir al capítulo 3. El 4 comparte nombre, transferencias corrientes, y el 5 ingresos patrimoniales. Luego, en operaciones de capital, en el 6 teníamos inversiones reales. En el presupuesto de gastos, pues aquí en el presupuesto de ingresos tenemos la enajenación de esos bienes reales. Y el 7 también comparte nombre, transferencias de capital, así como el 8 y el 9, que forman parte de las operaciones financieras. Las operaciones financieras son exactamente igual que en el presupuesto de gastos. Muy bien, pues nada, lo podéis descargar también desde la plataforma. Y ahora nos vamos a ir al artículo 43. Bien, este primer apartado es muy importante, porque nos dice cómo vamos a especificar cada crédito presupuestario, es decir, con qué nomenclatura, ¿no? Y hasta dónde vamos a llegar. Pues dice que todo se va a especificar a nivel de concepto. Bien, nos acordamos de ese 1605, 133A, por ejemplo, ¿no? El programa, y 482 la clasificación económica. Aquí estamos especificando a nivel de concepto, ¿verdad? Porque si le ponemos otro número ya sería un subconcepto. Pues muy bien, ahora nos dice que en caso de gastos de personal, que era el capítulo 1, y gastos corrientes en bienes y servicios, se van a especificar a nivel de artículo. Era el capítulo 1 y capítulo 2, por lo cual cuando hagamos referencia a un gasto de personal, pues mínimo va a ser, por ejemplo, el 10, el 21, ¿vale? El 23, etcétera. Estamos especificando el capítulo 1 y capítulo 2, llegando hasta el artículo, que es el segundo dígito, ¿vale? Hay que tener muy claro lo que hemos puesto antes para ahora saber hacer esto. Sin embargo, también existe otra excepción, aparte de el capítulo 1 y capítulo 2, que es el capítulo 6. El capítulo 6 se va a especificar solo a nivel de capítulo, por lo cual solamente con el 6. Ya sabéis, capítulo, artículo y concepto. ¿Vale? Capítulo, solamente inversiones reales, que es el número 6. Cuando veamos
Eso ya sabemos que se está especificando a nivel de capítulo y que es una inversión real. Sin embargo, si vemos esto, pues ya estamos viendo que está haciendo referencia a un gasto de personal, si el número empieza por 1, o un gasto corriente en bienes y servicios si empieza por 2. Y esto lo van a preguntar de forma muy teórica, por lo cual aprenderos que, bueno, del 1 al 9 son todos por concepto, el 1 y el 2 por artículo y el 6 por capítulo, ¿vale? No obstante, esto es una referencia mínima, porque si nos vamos a los presupuestos de cualquier organismo o a los generales del Estado, nos vamos a encontrar, por ejemplo, mira, vamos a desglosar el capítulo 1. El capítulo 1 es gastos de personal, ¿verdad? Como hemos visto antes. Pues si nos vamos al 10, son los gastos en personal de alto cargo. Si nos vamos al 11, el del personal eventual. Si nos vamos al 12, el del personal funcionario. Pero podemos seguir ampliándolo. Imaginemos que queremos dividir, que voy a poner un ejemplo real. Si ponemos el 120, ya estamos especificando a nivel de concepto, y estos son del personal funcionario las retribuciones básicas. El 121 son las retribuciones complementarias, ¿vale? Pues así todo, vamos especificando según vamos añadiendo dígitos. En cuanto al 2, por ejemplo, vamos a borrar esto. Esto si queréis apuntarlo porque, bueno, puede ser interesante. Y en las preguntas del examen de administrativo sí que caen. A nosotros todavía no nos ha caído ninguna, pero bueno, podría ser. En bienes y servicios, que es capítulo 2. ¿Cómo se especifica? Pues mínimamente por artículo. Ponemos el 20, estamos hablando de arrendamiento. Si ponemos el 21, estamos hablando de reparaciones y mantenimiento. El 22, material y suministros, por ejemplo. Vamos a ponerlo. Material y suministros. Sin embargo, si le añado otro dígito más, pues ya estamos hablando de material de oficina. Dentro del material y suministro, pues material de oficina. El 23, por ejemplo, son indemnizaciones por razón del servicio. ¿Os acordáis que la vimos en el tema 8, ¿no? De ese Real Decreto 462/2002. Bueno, pues también lleva su crédito presupuestario. Si seguimos ampliando y metemos el 230, son dietas. Si ponemos el 231, estamos hablando de gastos en locomoción. ¿Vale? Pues bueno, así todo es la manera de especificarlo. Y concretamente el 23 me parece interesante, bueno, porque yo apuesto porque alguna vez pueda caer algo así. Y nada, no deja de ser una apuesta personal al fin y al cabo. Lo quería explicar también para que se entendiera, pero lo que os tenéis que quedar sí o sí es con lo de arriba, con el punto número 1 de este artículo 43. Y ojo aquí a una pequeña diferencia, ¿vale? Estamos hablando de la especificación de los presupuestos del Estado. Pero es que aquí ahora nos habla de la especificación en los organismos autónomos y en la seguridad social. En este caso va a ser un poco diferente. Por defecto, todos los créditos se van a especificar a nivel de concepto, hasta aquí igual. Sin embargo, nos dice que el 1, el 2 y el 6 van a ser a nivel de capítulo completo. Por lo cual se quedaría el 1, el 2 y el 6 solamente con un dígito a nivel de capítulo. Y todo lo demás con 3 dígitos a nivel de concepto, ¿vale? Es un poco diferente a el punto 1 del artículo 43.
Sigamos avanzando. Bien, este 45 lo vamos a saltar, nos vamos a ir al 46, que nos dice que los créditos para los gastos son limitativos. No pueden adquirirse compromisos de gasto ni adquirirse obligaciones por una cuantía superior al importe de los créditos autorizados. Y además van a ser nulos de pleno derecho los actos administrativos y las disposiciones generales con rango inferior a la ley que incumplan esta limitación. Además de eso, pues también conlleva unas responsabilidades reguladas en el título 7 de esta ley. No solo que se considere nulo de pleno derecho, sino que además conlleva unas responsabilidades. También hay unos compromisos de gasto que son de carácter plurianual. Por ejemplo, un proyecto, no sé, cambiar, por ejemplo, unas señales de tráfico en toda una comunidad autónoma que se va a hacer a lo largo de 3 años porque ha cambiado el color de esa señal, por ejemplo. No sé, me lo estoy inventando, ¿no? Y va a durar X años. Pues en función del año va a haber un límite presupuestario en el crédito. Y además también en el número de ejercicios. Concretamente el número de ejercicios para aplicar los gastos es máximo 4. Máximo 4 años son los que puede comprometerse. Pero ojo porque son 4, pero no se cuenta el ejercicio inmediato. Como veis aquí, vamos a ponerlo aquí. El año inicial, digamos, o el ejercicio inmediato, se puede ejecutar pues el 100%, ¿no? de ese gasto. Y ahora a partir de ahí vamos a contar 1, 2, 3 y 4 años. En el año 2, máximo el 70%. Luego el 60%, 50 y 50. Lo podemos repartir como queramos, pero sin superar esos máximos. Vamos a suponer que ese suministro de señales o un contrato de servicios, si nos las tienen que instalar, pues va a suponer pues 1.000.000 de euros. Y ese 1.000.000 de euros lo vamos a hacer en 3 años. ¿Vale? El inicial y 2 más. Y vamos a hacerlo por partes iguales, un 33% cada año, 333.000, 333.000 y 333.000. ¿Rompemos con algún máximo? No, porque es el 33%, no superamos el 60, no superamos el 70 y mucho menos el 100. Lo que no puedo es pues gastar primero 100.000 euros y el segundo año 800.000, porque ya estaríamos pasándonos de ese máximo del 70%. Muy bien, pues esto es lo importante de este artículo, relacionado además con la ley de contratos, como estáis viendo. También dice algo importante en el apartado 3, que dice que el gobierno, en algún caso justificado, puede acordar modificar los porcentajes anteriores o incrementar el número de anualidades, o bien autorizar la adquisición de compromisos de gastos que hayan de atenderse en ejercicios posteriores, en el caso de que no exista crédito inicial. Así que bueno, que sepáis que eso no es algo fijo, sino que el gobierno, en casos especialmente justificados, pues puede modificar esos porcentajes o incrementar el número de anualidades. Y cuando dice el gobierno, pues se refiere a lo que viene aquí abajo, que el ministro de Hacienda eleva al Consejo de Ministros la oportuna propuesta previo un informe de la Dirección General de Presupuestos, bla 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 bla. O sea que no es tampoco tan sencillo.
Y el 4, pues que los compromisos plurianuales de este artículo van a ser objeto de una contabilización separada. Por si acaso, pues ahí también lo tenemos. Ahora vamos a avanzar hasta el artículo 50, que es el fondo de contingencia. Este que hemos hablado en el capítulo 5 de gastos, del presupuesto de gastos. Pues este capítulo 5, llamado así, dice que va a ser para hacer frente durante el ejercicio presupuestario a necesidades inaplazables de carácter no discrecional para las que no se hiciera en todo o en parte la adecuada dotación de presupuesto. Incluirá una sección bajo la rúbrica Fondo de Contingencia y Ejecución Presupuestaria por un importe, esto es lo más importante, del 2% del total de gastos para operaciones no financieras. ¿Os acordáis que del capítulo 1 al capítulo 5 eran las operaciones no financieras? Y el capítulo 5 era ese fondo de contingencia. Pues va a ser el 2%, exactamente, no máximo ni mínimo ni nada, exactamente del 2% del total de las operaciones no financieras. Y la coletilla está importante, que también la preguntan, excluidos los destinados a financiar a las comunidades autónomas y entidades locales en aplicación de sus respectivos sistemas de financiación. Eso va en una partida aparte. Y bueno, aquí nos concreta y nos limita un poco su uso. Dice que el fondo únicamente va a financiar las siguientes modificaciones de crédito, salvo unas circunstancias que figuran en el artículo 59. Pues va a financiar las ampliaciones de crédito del 54, que luego lo veremos, los créditos extraordinarios y suplementos de crédito, de conformidad con el 55, las incorporaciones de crédito, conforme al 58. Y en ningún caso podrá utilizarse el fondo para financiar modificaciones destinadas a dar cobertura a gastos o actuaciones que deriven de decisiones discrecionales. Nunca para decisiones discrecionales. La aplicación del fondo se aprobará a propuesta del ministro de Economía y Hacienda, que actualmente son dos diferentes. Yo quiero entender que sería Ministerio de Hacienda, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, previa autorización de las respectivas modificaciones de crédito. Así que su aplicación corresponde a... se aprueba mediante acuerdo del Consejo de Ministros. Y bueno, también para un control, para que haya un seguimiento, el Gobierno va a remitir a las Cortes, a través de la Oficina Presupuestaria, un informe trimestral acerca de la utilización de este fondo. Y también se va a poner a disposición de diputados, senadores y comisiones parlamentarias. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora vamos a ver la sección segunda, que en principio no formaba parte de ningún temario ni era objeto de estudio para nuestra oposición, sí para administrativo del Estado, pero no para instituciones penitenciarias. Pero estamos viendo que como cada año va cobrando más importancia este tema, creemos que es lo más importante que debemos conocer a partir del contenido mínimo que ya conocemos de este tema. Así que vamos a ver un poquito las modificaciones de los créditos.